Muy bien chicos, sean bienvenidos a la clase virtual de física. Espero que se encuentren bien ustedes y su familia. Nosotros vamos a continuar las clases por medio de esta plataforma. Les voy a pedir por favor que presten atención al video, ya que a partir de este vamos a solucionar la práctica dirigida y la práctica domiciliaria. Vamos a empezar por el tema de magnitudes físicas. ¿Sí? Para hablar de magnitudes físicas vamos a decir lo siguiente. Es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión, usando una unidad de medida convencionalmente establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas han establecido una unidad de medida para cada cosa que querramos medir. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la masa, utilizamos el kilogramo. Si nosotros queremos medir distancias o longitudes, utilizamos el metro. Si queremos medir el tiempo, utilizamos el segundo. Entonces, ¿quiénes han decidido ponerle estas unidades a cada cosa que queramos medir? A ese le llamamos el sistema internacional, ¿no? Es una organización que establece las unidades para cada cosa que queramos medir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, les voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ha decidido tener la necesidad de crear estas magnitudes físicas, ¿no? Imagínate tú que te encuentres hace 4500 años donde no existía ninguna magnitud física establecida, ¿no? Donde tú medías las cosas por medio de pies, ¿no? Por medio de brazos, pero no todas las personas tenían el mismo tamaño de pies, mismo tamaño de brazos, entonces la medición era inexacta. Por eso es que se estableció una medida, una unidad de medida para todos y que sea la misma, ¿no? Todos en casa tenemos un metro, entonces es la misma para todos. Entonces, unidad de medida es, ¿sí?, la forma de expresar una magnitud física. Esta magnitud física nosotros lo vamos a clasificar en dos. Unas magnitudes que son fundamentales y otras que son derivadas. Las magnitudes fundamentales, ¿qué son, profesor? Las magnitudes fundamentales son las magnitudes que no dependen de otras y que son 7. Y a partir de ellas se generan las demás unidades. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde nos está mostrando las 7 magnitudes fundamentales. Ninguna depende de la otra. El tiempo no depende ni de la masa, ni de la longitud, ni de ninguna de estas de abajo. No, son independientes entre ellas, ¿no? Esta está establecido como las magnitudes fundamentales, ¿sí?, cuyo símbolo en el sistema internacional, ¿sí?, el sistema que debe utilizar todo el planeta, establece que la longitud se mide en metros, masa en kilogramos, tiempo en segundos, ¿no?, y así sucesivamente con la temperatura, que ya la vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, ¿no? Lo importante es que se entienda que la magnitud fundamental son las que no dependen y que a partir de ellas se generan las demás unidades, porque no solamente existen 7 unidades, existen muchísimas más, pero a partir de estas 7 se generan las demás. Vamos a empezar con la primera, que es la longitud, ¿no?, cuya unidad es el metro y símbolo la letra M, que con ella medimos distancias de una forma lineal, ¿no? La masa, otra magnitud fundamental, cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo y que se representa por las letras K y G. Con ella medimos, ¿no?, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, qué tan pesado es, ¿no?, porque esto me pesa mucho y porque el otro poco, ¿no?, y lo podemos medir con la masa. El tiempo, ¿no?, con ella medimos la duración entre sucesos, ¿no? Bueno, eso sí es más intuitivo que otra cosa, ¿no? Nosotros percibimos el tiempo a veces de una manera corta y a veces de una manera muy lenta, ¿no? Entonces, o muy larga. Y eso se va a encargar de medir el tiempo, ¿no?, cuya unidad es el segundo en el sistema internacional. Siguiente magnitud, la temperatura, cuya unidad es el Kelvin y el símbolo es la letra K. Con ella medimos la energía interna o nivel térmico que tienen los cuerpos. ¿A qué se refiere con eso, profesor?
¿Qué mide la temperatura? La temperatura mide qué tanto se mueven los átomos internos de un cuerpo. ¿Por qué mide eso, profesor? ¿Por qué? Si yo sé que la temperatura mide si está caliente o si está frío, sí. Pero ¿por qué está caliente? Justamente, ¿por qué? Porque existen los átomos adentro que tienen alta energía, que se mueven muy rápido y por lo tanto eso se expresa al tacto como un calor, ¿no? Y a diferencia de un cuerpo que está frío, donde los átomos sí, no se mueven, ¿no? Y por lo tanto decimos que está fría, ¿no? Muy bien. Eh, Siguiente magnitud fundamental es la intensidad de corriente, ¿no? ¿Qué mide la intensidad de corriente, profesor? Cuya unidad es el amperio y el símbolo es la letra A. Con ella medimos la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Nosotros conocemos, sí, este fenómeno, bueno, que una batería genera luz haciendo que los electrones, ¿sí?, se giren en un sentido, ¿no? ¿Qué hace y qué mide la intensidad de corriente? Mide el flujo de electrones que pasan por una determinada sección del cable. ¿Cuántos electrones pasan en determinado tiempo, ¿no? Entonces, eso me está generando, sí, eso me está midiendo la intensidad de corriente. ¿Con qué unidad? Con el amperio. Muy bien. Siguiente magnitud, la intensidad luminosa, ¿no? A veces cuando nos dicen que la intensidad luminosa se mide en candela y que eso se simboliza por C y con la letra C y D, a veces el concepto queda un poco vacío, ¿no? ¿Qué es la intensidad luminosa, profesor? Como su propio nombre dice, con ella medimos el flujo de luz que pasa por unidad de ángulo sólido. En pocas palabras, se mide qué tan brillante es un cuerpo, ¿no? En este caso, vemos aquí cómo medimos la intensidad luminosa, la cantidad de rayos de sol que pasan por un cierto ángulo sólido, ¿no? Un ángulo sólido viene a ser un ángulo, pero en 3 dimensiones. Esta es la intensidad luminosa. Luego tenemos a la cantidad de sustancia, ¿no?, cuya unidad es el mol y cuyo símbolo es también el mol. ¿Qué nos mide eso? Con ella medimos la cantidad de partículas elementales que tiene un cuerpo. Profesor, y no entiendo muy bien a qué se refiere. No te preocupes, todos los cuerpos tienen átomos, pero tienen muchísimos átomos. ¿Y cómo vamos a medir la cantidad que hay? Vamos a medir con el mol, que es una cantidad establecida para nosotros poder medir la cantidad de partículas que tienen todos los cuerpos, ¿no?, de una manera más sencilla. Muy bien, dicho estos, hemos terminado con las 7 magnitudes fundamentales. A partir de ellas se van a generar a lo que llamamos las magnitudes derivadas, ¿no?, que, como dice, derivan de las fundamentales. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde observamos algunas de las magnitudes derivadas, porque en realidad son muchísimas más, pero estas son las más importantes, ¿no? Haciendo una por uno, la superficie o el área, que está medido en metro cuadrado, y está definido por longitud, generando así una superficie o área, ¿no?, que mide el espacio que ocupa un cuerpo en 2 dimensiones, ¿no? Luego tenemos el volumen, que es metro cúbico, ¿no?, que está definido justamente, como te das cuenta, el producto de 3 magnitudes fundamentales, que es longitud por longitud por longitud. Y esto me está generando una magnitud derivada, que es el volumen, ¿no? Muy bien. Aquí en el gráfico nosotros podemos observar que tenemos un cubo, ¿no?, cuyo volumen es 1 metro cúbico. Luego tenemos a la densidad, ¿no?, cuya unidad es el kilogramo por metro cúbico, que es el resultado de medir la masa de un cuerpo entre su volumen. Y así tenemos la magnitud derivada, que es la densidad, ¿no?, masa entre volumen, ¿no?, kilogramo entre metro cúbico, ¿no? Pero como está bien. A ver, voy a detenerme aquí para explicarles algo, ¿sí?
Cuando hablamos de magnitudes, cuando ves este símbolo de la división, no lo vamos a leer como kilogramos entre metro cúbico. Lo vamos a leer de la siguiente manera: kilogramo por metro cúbico. Profesor, pero como por si esto es entre. No, pero cuando hablas de magnitudes, cuando veas la división, lo vas a leer como por. Y profesor, ¿y si hay una multiplicación, cómo lo voy a leer? Así, mira. Por ejemplo, aquí tengo un newton, ¿no? Que es expresado como kilogramo. Y aquí acá dices, profesor, que hay una multiplicación. Ya, no lo voy a leer kilogramo por metro, no. Lo voy a leer kilogramo metro por segundo al cuadrado. Cuando veas el símbolo de la división, vas a leerlo como por, ¿no? Kilogramo metro. Si veo esta multiplicación, simplemente no digo nada. Sigo de frente. Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Entonces aquí, cuando observamos a la densidad, teníamos, ¿no? La densidad es igual a kilogramo por metro cúbico. Muy bien, la siguiente, la velocidad. Justamente como te decía, metro por segundo, ¿no? Que se divide longitud entre el tiempo. Muy bien. Luego tenemos a la aceleración, que es metro, ¿no? Como lo vemos aquí, metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Bueno, aquí está un metro por segundo al cuadrado. Lo podemos definir como una metro sobre segundo entre, bueno, no entre, sino por segundo, ¿no? Muy bien. La fuerza, ¿no? La fuerza también es otra magnitud derivada cuya unidad es el newton, ¿sí? Profesor, pero ¿por qué le ponen otro símbolo? ¿Por qué? Porque es otro nuevo. Mira, la fuerza es el resultado de multiplicar la masa por la aceleración, ¿no? Como teníamos en el gráfico, un newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Pero decir todo esto es muy largo, ¿no? Decir que un cuerpo tiene una fuerza de 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado es muy largo. Entonces, para abreviarse todo esto, le vamos a llamar simplemente un newton. La fuerza de 30 newtons, de 50 newtons, ¿no? En vez de decir todo esto que está aquí, ¿no? Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y por eso su símbolo es el newton. Siguiente es la presión. La presión cuya unidad es el pascal y cuyo símbolo es la letra P y la letra A, que se define como fuerza por área, ¿no? Muy bien. Es una fuerza en una determinada área, ¿no? Entonces, la unidad de la presión es el pascal, ¿no? Que se define como fuerza, que es newton, por metro al cuadrado, que es el área, ¿no? Muy bien. Luego hablamos del trabajo y la energía, que ambos tienen la misma unidad, que es el joule, y que el símbolo es una letra J, ¿no? Es el resultado de multiplicar fuerza por longitud. El joule es el resultado de multiplicar fuerza, que está medido en newtons, y longitud, que está medido en metros. Entonces, ¿cómo leemos esto, profesor? Un joule es igual a newton metro. Recuerden, si está multiplicándose, no digo nada. Newton metro. Muy bien, la potencia. La potencia cuya unidad es el watt y cuyo símbolo también es el watt. ¿Cómo se define? Trabajo por unidad de tiempo. Un watt es igual a trabajo, que se mide en joules, por tiempo, que se mide en segundos. Muy bien. Luego está la carga eléctrica, cuya unidad es el coulomb y cuya símbolo es la letra C. Es el resultado de multiplicar corriente eléctrica por tiempo. Sí, profesor, ¿cómo es eso? Aquí está. Un coulomb es lo mismo que multiplicar amperio. ¿Cómo se lee? No se lee. Amperio segundo. Un coulomb es amperio segundo. Listo, nada más. Eso es el coulomb, ¿no? Cuya magnitud derivada viene a ser la carga eléctrica.
Entonces, estas son algunas de las, es alguna de las magnitudes derivadas, porque hay muchísimas más magnitudes derivadas que lo podemos estudiar mucho más adelante, ¿no? Por ahora estas son las necesarias que tenemos que aprender. Muy bien, hasta aquí termina el video de la teoría y nos vemos en el siguiente video, que es la resolución de la práctica dirigida.